Un saludo muy cordial y especial a todos los lectores del periódico El Financierito y en general a la comunidad educativa del Colegio María Reina del Carmelo. Mi nombre es Giovanni Alberto Zapata Cardona, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y magíster en Ciencias e Innovación en Educación del ITM. En la actualidad me desempeño como docente en el ámbito privado, el Colegio María Reina del Carmelo, ya ajustando 6 años, y en la institución educativa Fe y Alegría Luis Amigo, como una institución oficial ubicada en el barrio Moravia. Frente al proyecto de ley de reforma tributaria, hay que decir varias cosas. En primera medida, que es un proyecto que tiene una importancia y una trascendencia absoluta en la medida de intención es poder equilibrar un poco todo ese déficit fiscal que en este momento cuenta el Estado colombiano y que ha sido, digamos que para muchos analistas y sobre todo personas cercanas al gobierno nacional, pues una de las cosas que a nivel coyuntural han incidido en la política o todo ese plan de desarrollo que en su momento planteó el gobierno de Duque. En términos de cifras, el gobierno plantea que en este momento, según cifras del año anterior, 2020, estamos en un 7,8% del Producto Interno Bruto en términos de ese déficit fiscal, ¿cierto? Y ahí digamos que un proceso de poder estructurar todo un gasto y un presupuesto del Estado, pues que desde justamente que este señor Duque recibe el gobierno, viene una queja constante respecto al gobierno Santos, el gobierno anterior. Entonces hay que decir que dicho proyecto lo que busca es poder de cierta manera recuperar más o menos, algunos economistas hablan de 20, otros de 22, otros incluso lo suben a una cifra de 25 billones de pesos frente a esa ley de crecimiento económico. Es importante decir que si bien es un proyecto que ha generado encuentros y desencuentros en torno a la manera de asumir la política económica de nuestro país, es un proyecto que a mi modo de ver es totalmente inoportuno, sobre todo en un momento de pandemia en el que muchos de los sectores en términos de pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar, muchos empleados han sido despedidos justamente de ese coletazo económico generado por la pandemia, y que en términos generales, pues si bien el proyecto de ley es un documento muy extenso, gracias a las redes sociales hemos podido acceder a información eh, como a modo de síntesis respecto a esos puntos, digámoslo, delicados del proyecto. Estamos hablando que es una propuesta que busca atacar puntualmente a la clase baja y la clase media, es decir, esa base social. Sabemos muy bien en términos de declaración de renta a partir de ingresos y todo lo que tiene que ver con el IVA a servicios públicos estaría directamente relacionado a la clase media. Y en términos del IVA a ciertos productos que antes estaban exonerados o no gravaban eso que denominamos impuesto de valor agregado IVA, pues estaría directamente relacionado con algo muy nocivo para la clase baja, la clase popular, que al ver de cierta manera quietos sus ingresos, pues se encuentra ante unos egresos que por consumo vía IVA va a ser justamente perjudicial, sobre todo cuando hablamos del asunto de la canasta familiar. Entonces nos encontramos con dos puntos de vista. Por una parte, un gobierno que necesita asumir soluciones frente a un déficit fiscal,
pero por el otro lado una base social que está inconforme respecto a muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno, pero particularmente esta, donde se ve afectado esa economía y sobre todo, como lo dije antes, en un momento coyuntural como en la pandemia, es decir, una ley totalmente inoportuna. ¿Qué se encuentra entonces uno como posibles salidas? Pues conocemos muy bien todo lo que ha sucedido estos días en términos de protesta social y ese ejercicio del derecho constitucional frente a las manifestaciones, que es una forma también de mandar un mensaje a ese gobierno que para muchos se está haciendo el de, perdón, se está haciendo el de la vista gorda frente a esta situación y a esta dinámica social. Hay sectores de la oposición que tener en cuenta que es una ley que presenta, esta es la tercera vez que el gobierno Duque intenta presentar una ley de este tipo, de este carácter, al ser un Estado constituido como tipo república, pues sabemos muy bien que esa decisión depende en este caso del legislativo, el Congreso. Hay muchos partidos políticos que de cierta manera han dicho que están en contra de ese proyecto. Debemos estar muy atentos a los debates que se den por estos días y eh, a la decisión que ha tomado el mismo gobierno respecto a ceder frente a ciertos puntos que sabe muy bien que son puntos totalmente impopulares para la base social y para la base ciudadana. Nos encontramos con propuestas de teóricos económicos, analistas y ciertos partidos de sector de la oposición que plantean que la reforma es necesaria, pero una reforma de una ley tributaria en torno a poder recuperar ese fondo que se necesita para el Estado de una manera más directa respecto al sector financiero. En este caso, una reforma en la que se dé toda una política económica vinculada a reducir, en este caso, la evasión fiscal, que es una práctica desafortunadamente muy común en nuestro país. Hay ejemplos muy recientes que demuestran o que evidencian justamente la cantidad de grandes empresas, personas jurídicas que lo que hacen es tener su dinero en lo denominado como paraísos fiscales, como una forma de evadir impuestos propiamente aquí a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, la reducción frente a ese fenómeno de la evasión de impuestos y sobre todo poder recaudar a partir de esas grandes empresas realmente una tasa tributaria que nos dé, digamos, que evidencia de algo que dentro del papel se supone que son 30% de lo que deben estar tributando estas grandes empresas, pero que con todas las gabelas que les da el mismo gobierno frente a una supuesta dinamización de la economía y generación de empleo y otras propuestas, pues en últimas son esos grandes emporios económicos los que terminan pagando el menor porcentaje en términos de impuestos. Entonces creo que esa es una vía interesante, una vía que hay que poner en debate, que esperamos que justamente esos partidos de oposición que están en el Congreso planteen esas salidas, que los sectores sindicales, los sectores de movimiento social en Colombia puedan ser, digamos que propositivos frente a una reforma que se necesita, vuelvo y repito, pero que no de la manera que en este momento este gobierno la está planteando. En las últimas horas el gobierno ha asumido, digamos que una posición de consenso y de cesión de cierta manera respecto a abrir el debate, y creo que
debemos de estar muy pendientes y sobre todo identificar cuáles son esos políticos que en su lucha dentro de la misma organización del poder, pues plantean eso que tanto estamos necesitando, siempre y cuando no se afecte un sector como es la base social. Es decir, si bien muchos de esos recursos que se intentan recaudar van justamente a política social, no debe ser del bolsillo de la clase media y la clase baja. Debe ser justamente una cuestión de equidad en términos de tributación, en este caso ligado o focalizado al sector financiero de nuestro país. Es justamente desde ahí donde debe salir ese dinero que se intenta recaudar, porque sabemos muy bien que esas otras salidas que tiene el Estado o esas otras fuentes de financiación que tiene el Estado, como es el caso de la deuda pública y de las regalías que generan las empresas al Estado, pues tendrían una serie de obstáculos respecto a ese recaudo de presupuesto que en este momento se requiere. Y también hay que entender que eso hace parte de una serie de políticas que en términos neoliberales pues se están llevando en nuestro país. Podría decir que los últimos 30 años, desde aquel gobierno de los años 90, donde vimos todo un proceso de apertura económica y que es la manera que ha caracterizado la forma de ver la economía de nuestro país, lo cual tendría que llegar a un momento de replantearse, transformarse y proponerse desde otras líneas de pensamiento económico, de otras líneas pragmáticas, poder reconocer ese funcionamiento y ese dinamismo del Estado. Entonces, en últimas, es importante que todos estos días veamos muy atentamente esos debates de qué va a ocurrir con esa reforma y sobre todo nos podamos unir en ciudadanía en torno a mostrar ese inconformismo y de una u otra manera hacer presión respecto a esa vulneración de derechos y esa recuperación de dignidad que debemos de tener como ciudadanos. Muchas gracias.